Crisis asmática. Se define como un episodio caracterizado por un aumento progresivo de los síntomas de dificultad para respirar, tos, sibilancias u opresión en el pecho y una disminución progresiva de la función pulmonar. Representan un cambio respecto del estado habitual del paciente que es suficiente para requerir un cambio en el tratamiento. Con cada episodio hay un empeoramiento de la función respiratoria basal. El flujo expiratorio pico. Es el mayor flujo que se alcanza durante una maniobra de expiración forzada. Se consigue al haber expirado el 75 al 80% de la capacidad pulmonar total. Refleja el estado de las vías aéreas de gran calibre y es un índice aceptado como medida independiente de la función pulmonar. Se considerará esta maniobra adecuada si cumple con los siguientes criterios de repetibilidad, que consiste que en la diferencia entre dos maniobras no debe superar el 3%, es decir 10 litros por minuto. Y la reproducibilidad consiste en la variabilidad entre los aparatos, que ésta debe ser menor del 5% o menor a 20 litros por minuto. Técnica de la medición del flujo expiratorio pico. En posición de pie. Colocar el indicador a 0. Sujetar el mediador en posición horizontal sin interferir el recorrido del indicador. Efectuar una inspiración máxima. Cerrar los labios alrededor de la boquilla. Evitar bloquear la salida de aire con la lengua. Soplar de forma explosiva, lo más rápido y fuerte posible. Realizar lectura y anotar su valor. Colocar el indicador a 0. Repetir el proceso 2 veces más y registrar su valor más alto. Ventajas del flujo pico. Pueden ser transportados y manejados por el paciente de manera sencilla. Es un registro manual de los valores por parte del paciente, aumentan la exactitud del registro, graban el momento del día en que se realiza la maniobra. El mantenimiento técnico del aparato es mínimo. Otra ventaja de flujo expiratorio pico es su facilidad de interpretación por los colores del semáforo. La zona verde se caracteriza por buena capacidad funcional, superior al 80%. La franja amarilla indica precaución, incluye medidas del 50 al 80% con o sin aparición de síntomas como sibilancias, opresión torácica, despertar nocturno. La zona roja corresponde a valores inferior al 50%. Los valores de normalidad se determinan por talla, edad, sexo. Por ejemplo, un hombre de 160 centímetros y con edad de 50 años su pico flujo esperado es de 578 mililitros. Para una mujer con 50 años y con 160 centímetros su pico flujo esperado sería 458 mililitros. Clasificación de la crisis. La crisis asmática se clasifica en leve, moderada, grave y de riesgo vital. Con respecto a la crisis leve, pueden tratarse en casa por el propio paciente y en centros de atención primaria, siempre que se asegure una correcta valoración clínica y funcional respiratoria y de la respuesta al tratamiento en las primeras 2 horas. En cambio, la de riesgo vital, con un valor de saturación de oxígeno inferior de 90 a 92%, con el uso o no de oxígeno suplementario, puede asociarse a hipercapnia y crisis vital, por lo que, en estos casos, está indicada la gasometría arterial. Factores que aumentan el riesgo de muerte por asma. Antecedentes de asma casi mortal que requirieron intubación y ventilación mecánica. Hospitalización o visita de atención de emergencia por asma en el último año. Actualmente usa o ha dejado de usar corticosteroides orales recientemente, un marcador de gravedad del evento. Actualmente no usa corticosteroides inhalados. Uso excesivo de SABA, especialmente el uso de más de un bote de salbutamol o de su equivalente. Mala adherencia a los medicamentos o falta de un plan de acción escrito para el asma. Antecedentes de enfermedades psiquiátricas o problemas psicosociales. Alergia alimentaria en un paciente con asma. Varias comorbilidades, incluidas la neumonía, la diabetes y las arritmias, se asociaron de forma independiente con un mayor riesgo de muerte. Desencadenantes comunes de crisis asmática. Infecciones respiratorias virales, rinovirus, influenza, adenovirus, tosferina, virus respiratorio sincitial. Exposición a alérgenos, polen de pasto, polvo de soja, esporas de hongos. Alergia a la comida. Contaminación del aire exterior. Cambios estacionales o regreso a clases en otoño.
Mala adherencia a los corticosteroides inhalados. Las epidemias de exacerbaciones graves del asma pueden ocurrir repentinamente, ejerciendo una gran presión sobre las respuestas de los sistemas de salud locales. Examen físico en crisis asmática. Signos de gravedad de la exacerbación. Nivel de conciencia. Temperatura, frecuencia del pulso, frecuencia respiratoria, presión arterial, capacidad para completar oraciones, uso de músculos accesorios, sibilancias. Factores que complican el asma. Anafilaxia, neumonía, neumotórax. Eczema, urticaria y dermatitis atópica. Signos de afecciones alternativas que podrían explicar la dificultad respiratoria aguda, ejemplo, insuficiencia cardíaca, obstrucción laríngea, cuerpo extraño inhalado o embolia pulmonar. Rayos X de tórax en paciente con asma. Pueden ser normales hasta en el 75% de los pacientes con asma. Las características reportadas del asma incluyen hiperinsuflación pulmonar, engrosamiento de la pared bronquial, manguito peribronquial, hallazgo inespecífico, pero puede estar presente en 48% de los casos con asma. Edema pulmonar, poco frecuente, el edema pulmonar debido al asma generalmente ocurre con el asma aguda. El algoritmo diagnóstico nos ayuda a determinar qué pacientes ameritan ingreso hospitalario y quienes pueden ser manejados de forma ambulatorio. En la crisis leve a moderada y que tienen un pico flujo expiratorio o el volumen expiratorio forzado en el primer segundo mayor a 70% pueden seguir tratamiento ambulatorio. En los casos de crisis asmática grave, que tienen persistencia de los síntomas a pesar del tratamiento, que precisa oxígeno suplementario para lograr saturación de oxígeno mayor al 90%, tienen un pico flujo menor al 70%, tienen antecedentes de crisis vital o de intubación, ellos ameritan ingreso hospitalario para completar tratamiento. Tratamiento inicial con una inhalación de corticosteroide inhalado con formoterol siempre que sea necesario para aliviar los síntomas. Inclusive se puede tomar una dosis extra unos minutos más tarde incluso si es en menos de 4 horas. La dosis máxima en 24 horas de budesonida y formoterol es de 12 inhalaciones en adulto, es decir 72 microgramos de formoterol, y de 8 inhalaciones en niños, es decir 48 microgramos de formoterol. Otra forma de tratamiento es de 2 inhalaciones de budesonida y salbutamol, albuterol, según sea necesario, un máximo de 6 veces en un día. Si el paciente empeora rápidamente o necesita dosis repetidas de calmante según sea necesario durante 1 a 2 días, debe buscar asistencia médica de inmediato. Para la mayoría de los pacientes, el plan de acción escrito para el asma debe proporcionar instrucciones sobre cuándo y cómo comenzar con los corticosteroides orales. Pueden salvar vidas durante las exacerbaciones graves del asma, pero cada vez hay más conciencia sobre los riesgos de los ciclos repetidos. En adultos, los efectos adversos a corto plazo de los corticosteroides orales se incluyen alteraciones del sueño, aumento del apetito, reflujo, cambios de humor, sepsis, neumonía y tromboembolismo. En adultos, incluso 4 a 5 ciclos de corticosteroides durante toda la vida se asocian con un riesgo significativamente mayor de diabetes, cataratas, insuficiencia cardíaca, osteoporosis y varias otras afecciones. La necesidad de utilización de corticosteroides orales se puede reducir optimizando la terapia inhalada, incluida la atención a la técnica y el cumplimiento del inhalador. La dosis diaria de prednisona es de 0.5 a 1.0 mg por kilogramo del peso ideal, o su equivalente de otros esteroides, máximo 50 mg, manteniendo la misma dosis entre 5 a 7 días, suspendiéndola sin necesidad de reducción progresiva con el fin de conseguir una mejoría más rápida y evitar las recaídas precoces. La administración intravenosa se prefiere en pacientes que presentan paro respiratorio inminente o intolerancia oral. Las dosis mínimas iniciales recomendadas de metilprednisolona son de 60 a 80 mg por día para adultos y de 1 a 2 mg por kilogramo al día en niños.